Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. Bendiciones, amada familia, amada iglesia. Qué bueno estar aquí nuevamente, ¿verdad? Ya con esa libertad que nos hablaba el pastor, porque no le puedo negar, es desesperante la mascarilla, ¿verdad? Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que Él ha permitido que en esta oportunidad pues ya hablemos de un poco de libertad para poder movernos y poder trabajar por la obra del Señor. Esta mañana quiero darle gracias al Señor por permitirme estar aquí, por compartir su palabra, pero también darle gracias al pastor por la confianza que él ha depositado para que yo pueda predicar la palabra del Señor en este púlpito. Quiero decirle que para mí es un privilegio muy grande el que Dios me permite y que el pastor me permite el poder compartir su palabra a su iglesia. Esta mañana el tema que voy a predicar tiene que ver con una fórmula. Yo así le llamé a la prédica, la fórmula más sabia. Nosotros regularmente en el mundo estamos buscando siempre fórmulas para todo, ¿verdad? Que nos facilite todo aquello que nosotros deseamos y queremos buscar las fórmulas, ¿verdad? Acabamos de pasar cabalmente la experiencia del COVID y cuánta gente no estuvo trabajando a través de una fórmula, buscando una fórmula para ver cómo atenuaba los daños este bicho, ¿verdad? Pero en esta oportunidad yo le quiero hablar de una fórmula muy especial, una fórmula que yo he aprendido y que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, para ello yo quisiera iniciar la lectura del Salmo 32:8. Esa es la escritura con la cual yo quiero iniciar en esta oportunidad el tema para compartir. Dice el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esas son palabras del Señor. Palabras del Señor que la está diciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros tomamos esta palabra como la revelación de Dios para nosotros, pero tiene una particularidad, que esta palabra fue escrita para mí, fue escrita para ti. Es como una carta que tú recibiste de Dios, ¿verdad? En donde Él te escribió algo que tienes que saber y algo que tienes que conocer acerca de Él. Entonces, este pasaje es como un mensaje muy personal que Dios te da, ¿verdad?, en la vida, cuando te dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Parafraseando este texto, bíblicamente por supuesto, lo que Dios nos está diciendo es: yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar cómo debes caminar, cómo debes comportarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar de ti siempre. Es hermosa esa promesa. Cuando yo entiendo que Dios mismo me está diciendo: yo te voy a cuidar siempre.
Qué seguridad la que puedo yo tener en mi vida al saber esto de parte de Dios. Aquí el Señor está hablando de nuestra vida. Pero, como le decía, es un deseo que se personaliza. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? La palabra fue escrita para todos, por supuesto que fue escrita para todos, pero yo tengo que personalizarla, tengo que tomarla para mí, para mi vida, ¿verdad? Y entonces debemos entender que ese camino está personalizado, es decir, en un momento determinado, hermano amado, el camino que Dios me muestra posiblemente no sea el mejor camino para tu vecino. O sea, tiene propósitos muy especiales del Señor para nuestra vida. Y a través de ella nos va a ir encaminando y a través de su Espíritu Santo, derramando bendición y sabiduría, nos va a estar enseñando el camino para ti, lo que tú debes caminar, lo que tú debes recorrer. Todos tenemos caminos diferentes en la vida, pero esos caminos, déjame decirte, están diseñados por Dios previamente. El gran problema es que nosotros como humanos a veces nos salimos de ese camino, ¿verdad? Pero es un camino que Dios ya trazó. El Señor ya se tomó el tiempo para poder diseñar y establecer el camino que tú debes caminar. El problema, como te repito, es que a veces nosotros tomamos la decisión de ir por otro lado, ¿verdad? Y no en el camino que Dios estableció. Por eso el Señor nos dice, si confías en mí, si me conocieres, entonces podrás esperar lo mejor, porque te voy a guiar en el camino que es el mejor para ti. Y es porque te conozco. ¿Sabe usted que el Señor nos conoce a cada uno de manera muy personal? Él sabe quién eres. Él no se escapa de un conocimiento acerca de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros pensamientos. Él nos conoce profundamente. ¿Quién nos va a conocer mejor que Él? ¿Verdad? Entonces, por eso es que dice el Señor, te voy a guiar en el camino que es mejor para ti, y es porque te conozco. Yo sé quién eres. Eres quien ha hecho Dios que seas y quien quiere Dios que llegues a ser en ese camino que Él ya ha trazado. Pero la pregunta ante esto, ante esta realidad, hermano amado, puede surgir en tu corazón. ¿Por qué he de esperar lo mejor de la vida cuando las cosas van mal? ¿Por qué tengo yo que esperar lo mejor si yo he sufrido, he pasado penas, he pasado situaciones difíciles? ¿Por qué he de esperar lo mejor cuando yo he tenido tanto dolor posiblemente en mi vida? Y esa es la lucha que el ser humano libra delante de Dios cuando las cosas no van como tú quieres que vayan, ¿verdad? Ese es el problema que nosotros enfrentamos siempre en la vida. Pero para dar respuesta a todo esto, quisiera invitarte a que realicemos juntos un viaje sí muy rápido, por un pasaje de la Escritura que nos habla acerca de la historia de un personaje que todos hemos escuchado, ¿verdad? Ese personaje es David. Entonces, para ello, yo solo quiero mencionarte la Escritura, si tú tienes el apuntarla para que en casa tú la puedas profundizar. Pero en este caso es una escritura que abarca mucho tiempo, es muy larga. Pero para que usted la apunte, Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 52. Imagínense, tendríamos que leer 52 versículos en esta oportunidad. Entonces yo me tomé la libertad de hacer un pequeño resumen acerca de lo que este capítulo trata. Esta historia, usted la ha escuchado y la ha leído posiblemente muchas veces, aún en escuela dominical, es una de las lecciones más comunes, ¿verdad?, que se dan en la escuela dominical.
Es la historia de cuando Israel estaba luchando con el ejército de los filisteos, quienes eran definitivamente llamados enemigos del pueblo de Dios. Pero ellos tenían un hombre guerrero, que a decir de los historiadores, imagínense usted, medía alrededor de 2 metros con 60 centímetros. Era un gigante, ¿verdad? Y intimidaba a todo el pueblo. Su nombre, ¿quiénes lo recuerdan? Goliat, ¿verdad? Goliat, él era el personaje. Pues este personaje tenía aterrorizado a todo el pueblo de Israel, pero exceptuando a un pequeño pastor, ¿verdad? Un pastorcillo de ovejas, un jovencito llamado David, quien en esa oportunidad él tuvo el valor de declarar lo siguiente: voy a luchar con él y lo voy a desafiar, ¿verdad? Yo me puedo imaginar, pues David posiblemente no era muy alto, ¿verdad?, en comparación con Goliat, ¿verdad? Y entonces podía pensar, esa es una gran desventaja la que yo tengo, ¿verdad? Tendría que tener la altura de Goliat para poder desafiarlo y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces posiblemente David hubiera pensado en un momento determinado eso, pero ¿sabe qué? Él pensó diferente. Resulta que él pensó y dijo a sí mismo: todos piensan que es demasiado grande para mí el enfrentarlo. Pero ¿qué vio David en esto? Él vio una ventaja. ¿Y sabe qué ventaja vio? Que al ser grande resultaba ser ¿cómo le dijera yo? Como un objetivo muy fácil de apedrear. No podía fallar. Era imposible, humanamente hablando, era imposible fallar, porque estaba hablando de un objetivo muy grande. Entonces su capacidad iba a ser segura, ¿verdad? Él vio esa ventaja. Dijo: mientras otros ven que él es un gigante para mí, yo lo veo como una ventaja, porque yo no voy a fallar a ese grandulón que está ahí, ¿verdad? No voy a poder fallar. Hubiera sido diferente si Goliat hubiera sido más pequeño que David, le hubiera costado más, ¿verdad?, tirar la piedra, pero él vio la ventaja. Y eso es la cosa que nos llama la atención cuando nosotros enfrentamos gigantes en nuestra vida. A veces nos atemoriza lo grande que puede ser el gigante que se presenta delante de nosotros, pero para David no fue así. Para David fue algo de mucha ventaja. Dijo: qué fácil estaba darle. Pero vino David y usó no solamente esa ventaja que se le presentaba de enfrentar al gigantón, sino que usó lo que le he llamado yo la fórmula más sabia. Y dijo: yo no voy solo, porque yo voy con Jehová de los ejércitos. Y entonces usó la fórmula: 1 más Dios igual camino de victoria. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que usó David. Dijo: yo no vengo solo, ¿verdad? Yo vengo, aparte de la ventaja que se me presenta, yo vengo con Jehová de los ejércitos. De esta historia y de esta actitud de este pequeño gran guerrero, yo quisiera que aprendiéramos algunas cosas interesantes que nos van a enseñar a enfrentar los gigantes que nosotros podamos tener en la vida. La primera cosa, hermano, que nosotros podemos aprender de esta historia es que si yo tomo en cuenta a Dios y sé quién es Dios para mí, yo estoy honrando a Dios y le estoy permitiendo trabajar a Él. Hoy cantábamos, hace un momentito cantábamos: yo te conozco, yo sé quién eres, decía este canto, ¿verdad?
Hay algo especial en esperar lo mejor en nuestra vida cuando realmente creemos quién es Dios para cada uno de nosotros. Pues en esta espera, el cumplido más alto que yo le puedo ofrecer al Señor es mi fe, mi confianza y mi conocimiento de Él. Y yo lanzo esta mañana una pregunta para que la guardes en tu corazón en este momento. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Esa fue la declaración que David hizo en esa oportunidad. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 45 y 46 nos dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes con tu espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire qué osadía la de David. Osado David al decirle: hey, gigantón, ven para acá. Tú vienes, puedes venir con tus ejércitos, todo lo que tú quieras, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Dios de los escuadrones de Israel, y es a Él a quien tú has provocado. A veces los gigantes, hermanos, pensamos que nos afectan directamente a nosotros y nos olvidamos que realmente nosotros somos hijos de Dios, y el maligno a quien está provocando es a Dios mismo, porque Él mora en cada uno de nosotros. Por supuesto, nosotros sufrimos, nosotros nos entristecemos, nosotros nos apegamos tal vez a una pena, qué sé yo, pero a quien está provocando realmente todas esas circunstancias que se puedan presentar es a Dios mismo. Y David sabía esta verdad, ¿verdad? Jehová le dice más adelante: te entregará en mi mano y yo te voy a vencer, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos y las aves del cielo a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire, imagínese usted qué osadía, ¿verdad? Qué osadía. David hizo esta declaración tan osada porque realmente, hermano, él sabía quién era Dios para él. Él sabía quién era Dios para él. Sabía esta declaración y estaba tan seguro de quién y cómo era papá. ¿Cómo era papá? ¿Cómo era ese Dios que estaba con él? ¿Verdad? Papás que están aquí y que me están escuchando, yo no sé si en alguna ocasión has recibido de parte de tu hijo un halago en decirle: es que mi papá cómo sabe de cosas, ¿verdad? Es que mi papá, híjole, lo sabe todo. Mi padre es un héroe. Yo no sé si en alguna ocasión tú lo has escuchado. Yo tuve la oportunidad de escucharlo de mi hijo cuando estaba pequeño. Imagínense ustedes, mientras él se encargaba de destruir sus juguetes, que era una situación que también yo viví de niño. Yo tenía curiosidad de saber cómo el camioncito que me habían regalado funcionaba. Entonces yo venía y lo desarmaba todo, ¿verdad? Y después ya no lo podía armar. Pues lo mismo le pasaba a mi hijo. Empezaba a investigar al punto de que los juguetes ya no funcionaban. Entonces ahí iba con todos los pedazos de juguetes. Papá, mira, ¿me puedes arreglar esto? Entonces me puso un mote y me puso el arreglador de la casa. Así me puso. Y él no tenía problemas en destruir ningún juguete ni que le pasara algo, porque sabía que papi lo podía arreglar, ¿no? Y eso ha seguido hasta ahora. Resulta que ahora la experiencia se trasladó con mis nietos. Ahora los nietos son los encargados de destruir las cosas y ahí van, ¿verdad?
que me lo arregle el tayo, que me lo arregle el abuelo, ¿verdad? Y porque saben que yo se los puedo arreglar. Y entonces, esa es la impresión que Dios tiene cuando sus hijos declaran: ¿quién es Él para uno? ¿Quién es Dios para ti? Esa es la pregunta que David, con su actitud, respondió en esta situación, ¿verdad? Él sabía quién era papá y qué era capaz de hacer. Él lo sabía. Por eso es que él, con osadía, vino y enfrentó al gigante de esa manera, ¿verdad? Segundo, cuando sé que Dios está conmigo y espero lo mejor de Él, hermano amado, el Señor de alguna manera aumenta nuestras habilidades. Mire, Él es que da fuerza, dice. La fortaleza viene de Él, la habilidad viene de Él, todo viene de Él, ¿verdad? Cuando yo se lo pido, cuando yo lo busco, cuando yo lo tomo en cuenta a Él en mis situaciones. Entonces David tenía la fuerza, oiga bien esto, interesante. David tenía la fuerza y la habilidad de lanzar una piedra. Pero resulta que la piedra no solo golpeó al gigante. Usted puede leer ahí que dice que se hundió en su frente. Mire esa fuerza. O sea, yo no creo que David, siendo, bueno, tal vez era más alto que yo, ¿verdad? Yo soy chaparro, pero él posiblemente era un poquito más alto. Y entonces, pero no tenía la fuerza como para poder atravesar una piedra en la frente del gigante a 260 metros de altura. ¿Quién le dio esa habilidad para que la piedra se hundiera en su frente? Dios. Dios. David tenía la fuerza entonces de tirar la piedra, pero quien la hundió realmente fue el Señor. ¿Y qué pasó? Goliat se tambaleó, cayó boca abajo y fue Dios quien le dio la habilidad para que esto sucediera. Hermanos, nosotros tenemos cierta habilidad, por supuesto. No somos pasivos para enfrentar gigantes, pero nuestra habilidad y nuestra capacidad tiene un límite. Tiene un límite. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros en toda circunstancia, Él nos permite tener una habilidad mayor en los resultados. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces le he pedido al Señor alguna cosa y Él me da más de lo que yo le he pedido. A veces le digo: Señor, tengo una preocupación por esto, Señor. Permíteme, Padre, que tal y tal cosa suceda. Pero resulta que vengo a ver el resultado y es mayor la bendición que regresa a mi vida. Él da la habilidad, hermanos. Él da la habilidad. Aún Él da más de lo que yo le voy a pedir como respuesta. Porque Él nos ama y porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa es la respuesta de Dios, pero yo tengo que tener la seguridad de que Dios está conmigo. Por eso es que David nos muestra en esta escritura que nos preguntemos realmente: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios pequeño o es un Dios grande? ¿Es un Dios en el que puedes confiar completamente tu vida? ¿O todavía estás pensando a veces: tal vez lo pueda resolver de esta manera, tal vez pueda ir por este camino? Hermano, es una dependencia completa de Dios. Cuando yo entiendo que Dios es Dios para mí, es el Padre que me ama, el Padre que me cuida, el Padre que vela por mí en todo momento, y el Padre que busca lo mejor para mí. Es ese Dios el que tengo que tener yo en mi vida. No un Dios que yo visito cada domingo, no. Es un Dios que vive conmigo permanentemente. Yo no me puedo dar el lujo de separarme de Dios. No puedo.
Si yo me separo de Dios, hermano, las consecuencias serán terribles, terribles. Y a veces los frutos en la vida, por el camino que uno toma, pues por supuesto no le van a gustar los resultados, pero es uno mismo el que lo busca al olvidarse de Dios. Debemos enfrentar las adversidades entonces y retos que se nos presentan en la vida, hermano, con la mentalidad de que somos campeones. Dice la palabra que somos más que vencedores en Él. Él ya lo declaró. Él nos ha dado esa capacidad, pero no solos, con Él. Somos más que vencedores en Él. Tercero, cuando sé que Dios está conmigo y espero lo mejor de Él, puedo animar a otros en sus luchas. Hermano amado, cuando Goliat fue vencido, dice la palabra y nos cuenta que los israelitas dieron un gran grito de victoria y se precipitaron ellos sobre los filisteos y los persiguieron hasta un pueblo que se llama Gat. Imagínese usted lo que provocó la caída de ese gigantón, que el demás pueblo que estaba ahí, pues ni modo, yo me imagino que estaban expectantes, ¿verdad? Viendo a ver qué pasaba. Este chiquitín lo va a aplastar, ¿verdad? Pero cuando vieron que el gigantón de bruces se vino sobre el suelo y murió, dieron un grito de victoria. ¿Y qué pasó con ese grito de victoria? Los animó y ellos mismos fueron a batallar con sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros con ese ánimo que nosotros tenemos hemos ayudado a alguien que está en necesidad? O tal vez nos hemos puesto a la par de él y decir, sí, hermano, sí, yo sé lo que estás pasando. Yo me duelo contigo. Hermano, nosotros somos llamados a llevar palabra de esperanza. Somos llamados a edificar las vidas. Somos llamados en esa predicación de Cristo el Señor a decirles que hay esperanza en Él, que Él está con nosotros, que no estamos solos, que Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Este pueblo se animó al ver eso. Dijo, sí es cierto. David cree en un Dios todopoderoso. Y ahí está la prueba. Animémonos, hermanos, han de haber dicho, ¿verdad? Y vamos contra los enemigos. Se animaron. Ay, Señor. Hace unas semanas, y es un testimonio que yo traigo hoy. Hace algunas semanas, algunos de ustedes se enteraron de que nuestro amado hermano Minor había estado hospitalizado y lo operaron. Pero él en ese momento, cuando entra al hospital, él no sabía qué es lo que estaba pasando y cuál iba a ser el resultado de todo esto. Y él me cuenta, tengo la libertad de contárselos, porque él me dijo que tuviera la libertad de hacerlo, que él en un momento determinado se quedó pasmado, se quedó con la duda y con temor, pero fue un momentito. Y resulta que cuando yo supe que lo llevaban al hospital, entonces empezamos a orar con mi esposa. Empezamos una oración con mi esposa, a clamarle al Señor, porque tomara control de esto. Y lo hicimos desde ese momentito. Y él me cuenta que entró al hospital, lo atendieron de primeras y le dijeron, ¿verdad?, que era lo que pasaba. Y él se puso a pensar en ese momento, es cierto, yo tengo que depender de Dios.
y tengo que hacer la palabra viva en mí. Y él tuvo una revelación. Y la revelación, hermanos, fue, no sé cómo explicarlo humanamente, pero dice Minor que él a las 2 de la mañana estaba orando en la habitación. Y él vio a mi esposa y a mí hincados al pie de su cama orando. ¿Cómo es posible esto? Y me dice, yo te vi, Carlos, yo te vi con Sheni, estabas ahí al pie de la cama orando por mí a las 2 de la mañana en el hospital. Hermanos, en ese momento, él comprendió que tenía que confiar en el Señor y ponerse en las manos de Él completamente. Y pues bueno, le salvó mucho más de su cuerpo de lo que él se podía imaginar. Este testimonio nos enseñó algo. Y nos enseñó, hermanos, que Dios tiene respuestas a veces que nosotros no podemos comprender. Él necesitaba saber que se estaba orando por él. Y Dios le respondió de esta manera. ¿Cómo trae las imágenes de nosotros ahí al pie de su cama orando? Y eso no me lo contó esa noche porque no podía hablar. Eso me lo contó cuando ya salió del hospital. Entonces, para la gloria del Señor, él está en recuperación. Pero está bien. O sea, está bien. El Señor tomó control de su cuerpo. Pudo haber sido peor. Y él lo sabe. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo que Dios está conmigo y me aferro a Él, puedo animar a otros en esa lucha que tienen. Y esta fue la forma en que Él comprendió que nosotros lo estábamos animando, viéndonos ahí, postrados al pie de su cama. Pero te vuelves a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué de esperar lo mejor en mi vida cuando las cosas no van como yo quiero? ¿Por qué de esperar lo mejor cuando ya he tenido tanto dolor en mi vida? Te la puedes hacer constantemente. Muchos dicen que estas son ideas que el enemigo trae a nuestra mente, pero yo pienso que también es parte de la falta de decisión que yo tengo como hijo de Dios, el saber que papá está en control absoluto de todo. Y entonces entra la preocupación. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que todos llegamos en un momento de nuestra vida, hermano, a enfrentar gigantes. Posiblemente en nuestra vida se ha presentado un gigante financiero, o tal vez un Goliat de falta de salud, o un Goliat de mala relación familiar. No lo sé. Pero lo que sí sé es que necesitamos tomar una actitud correcta delante de Dios. ¿Cómo lo hago? Sería la pregunta. Y me voy a permitir dejarte 3 consejos en tu vida para que tú los hagas. E iniciando este año, hermanos, es un buen momento para que tú tomes esta decisión y que puedas caminar con el Señor. El primero es: vive conectado con Dios siempre. Vive conectado con Dios siempre. Yo no te estoy hablando de la oracioncita que yo puedo hacer en la mañana. No te estoy hablando de la oración que puedo hacer antes de acostarme únicamente. Te estoy hablando de estar conectado con Él en todo tiempo y en todo lugar. Necesito yo vivir conectado a Dios. Hermano, no inicies tu mañana, no inicies tu día
por favor, poniendo el noticiero o jalando el periódico para ver malas noticias. Mejor conéctate con Dios desde que abres tus ojos. Conéctate con el Señor. Te es necesario vivir conectado con el Señor. O tal vez tomas el celular para ver cuántos chats entraron, ¿verdad? Para ver cómo va tu WhatsApp, todas tus amistades. Eso es lo primero que a veces uno hace, ¿verdad? Yo te aconsejo, conéctate con Dios al iniciar tu día. Pídele a Él su guía, pídele su misericordia, pídele su presencia, para que todo lo que tú emprendas en ese día, Él esté contigo. Es un consejo que te dejo. Qué lindo es empezar el día con oración y adoración a Dios. Qué lindo es. Qué especial es. Yo me levanto y es lo que hago. Orar al Señor. Cuando yo salgo a caminar en la colonia en las mañanas, yo voy orando al Señor. Voy escuchando alabanzas y voy adorando a mi Señor. Así empiezo mi día. Y créeme, ha sido tan beneficioso para mí. Tan beneficioso para mí. El salmista en el Salmo 5:3 dice lo siguiente: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo no sé cuántos de mi generación escucharon este canto, pero este canto a mí me pegó tan fuerte desde que yo conocí al Señor en esta línea, en este tema. Cuando decía este canto: escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti. ¿Y qué va a hacer? Esperaré. El corazón del salmista sabía la importancia que tiene el esperar en Dios y buscarlo desde mañana. Pero yo te digo algo: mantente conectado a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. No permitas que el mundo te robe esos tiempos. No te estoy hablando de que te encierres en un lugar. No. Tú puedes mantener una comunicación aun cuando estás trabajando. Una dependencia del Señor. Cuando estás haciendo la comida, posiblemente. En todo lo que estés haciendo, mantente conectado a Dios. Te conviene. El segundo consejo es: piensa en las promesas de Dios para ti. Recuérdalas, piensa en las promesas de Dios para ti. Mira, hermano, esta palabra está llena de promesas de Dios para ti. Está llena. Lo que pasa es que a veces no las conocemos. No las hemos buscado. Y por lo tanto no las conocemos y no las vivimos. Yo te aconsejo, no pienses en la circunstancia difícil que posiblemente estás pasando o vayas a pasar. Mejor piensa en las promesas que Dios tiene para ti. Salmo 119:95 dice lo siguiente: aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme, yo mantendré mi mente tranquila en tus promesas. Hermano, si es necesario que tú te las aprendas de memoria, hazlo. Si tú las quieres escribir en un cuadernito, hazlo, pero recuerda
y vive recordando las promesas de Dios. Atesóralas. Esas promesas son preciosas. Cuando se te presente la situación difícil o la adversidad, repítelas en tu corazón. Y esto te va a ayudar tremendamente a no caer en la circunstancia que estás viviendo. La segunda parte del testimonio de Minor es que cuando vio que nosotros estábamos ahí orando al pie de su cama, él dice que le bajó una palabra. Y la palabra era: clama a mí y yo te responderé. Solo eso. Ahí comprendió que esa palabra, dice él, que él la había leído tantas veces, pero nunca la había agarrado de manera personal como una promesa de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Dios le respondió. Dios le respondió: clama a mí y yo te responderé. En esas promesas que tú tienes que o debes de atesorar en tu vida. Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, dice el Señor, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Mire qué promesa. Si yo hago esto, el Dios de paz promete estar conmigo. Y la tercera y la última es: hermano, confía en el amor que Dios tiene por ti. Aun cuando se vean mal las cosas, David sabía que Dios le amaba y en esa certeza él encontró seguridad. Yo me imagino a David diciéndose a sí mismo lo que dice el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Parafraseando esta escritura, lo que dice es: oh alma mía, no te desalientes, no te enfades, espera que Dios actúe, porque sé que otra vez tendré mucha razón para alabarle. Grupo de alabanza, por favor, pueden venir. El Señor nos vuelve a recordar: confía en que Dios te ama, hermano. No te dejes robar esa verdad en tu vida. Dios nos ama y en ese amor y por ese amor Él nos cuida, Él nos protege y Él nos lleva a camino seguro. Y si estás en alguna oportunidad preocupado, angustiado por algo, ya te dije lo que Dios desea que nosotros hagamos, y definitivamente tenemos la certeza de quién es Dios para nosotros, y que si lo hizo en alguna oportunidad en tu vida, Dios lo hará otra vez. Yo quiero que escuchen este canto. Quiero que lo escuchen y que tomen estas palabras para su vida, que espero les ayude. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales o bien visita nuestra página web www.masquevencedores.org.gt. Gracias por sintonizarnos.